Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gustavo Aedo, soy psicólogo cognitivo-conductual y les voy a explicar conceptos de psicología ejemplificados con cuestiones políticas. Hoy vamos a ver una herramienta para establecer objetivos o metas y lo vamos a ejemplificar con planes económicos. Empecemos a dar la batalla psicológica. Hoy vamos a ver el método SMART, un método para establecer correctamente objetivos o metas. ¿Por qué es importante? Bueno, en general uno tiende a desviarse de sus objetivos o metas, tiende a postergarlos, a veces lo lleva adelante de una manera muy ineficiente. Con esta herramienta vamos a poder hacerlo de la mejor manera. Vamos a ver además la aplicación del método analizando el proceso de cambio que estamos viviendo en Argentina a través de Javier Milei y su plan económico, y a compararlo con el plan económico que ejecutó el kirchnerismo en sus distintos gobiernos. Vamos entonces a ver qué significan las siglas SMART. Cada letra tiene un significado específico. La S significa justamente específico y tiene que ver con definir claramente nuestro objetivo. De esta manera evitamos desviarnos de él. M tiene que ver con medible e implica que tenemos que tratar de establecer formas de cuantificar el avance de nuestro plan hacia el objetivo que estamos persiguiendo. De esta manera evitamos una evaluación más subjetiva que nos esté diciendo erróneamente que vamos bien o vamos mal. A es por alcanzable y tiene que ver con que el objetivo tiene que ser realista y posible de lograr en función de los recursos, los tiempos y las capacidades con las que contamos. R es por relevante y implica que nuestro objetivo debería ser significativo y estar alineado con nuestras metas y valores. De otro modo, posiblemente perdamos motivación o estemos desperdiciando nuestro tiempo y esfuerzo en algo que realmente no va a ser tan importante. Finalmente, la T es por un tiempo de plazo determinado y la importancia de definir plazos o fechas, por un lado, es poder evitar la postergación o procrastinación de las cosas al saber que tenemos que cumplir ciertos plazos y si postergamos hacer lo que tenemos que hacer, se nos va a extender en el tiempo nuestro objetivo. Y por otro lado también evitamos frustrarnos al saber que quizá nuestro plan va a llevar más tiempo y todavía quizá no estamos pudiendo lograr lo que esperamos porque no estamos en ese plazo. Para establecer un objetivo SMART necesitamos seguir una serie de pasos. Primero definimos el objetivo general. ¿Qué es lo que quiero lograr al final de todo este proceso? Después vamos a definir pasos o objetivos más pequeños, es decir, qué cosas tengo que ir haciendo para eventualmente llegar a ese objetivo. Luego vamos a establecer los indicadores, que son los que vamos a medir o cuantificar, para tratar de evaluar cómo estamos avanzando en esos pasos y en el objetivo general. Para evaluarlo de manera correcta, objetiva y no estar confundiéndonos respecto a cuál es nuestro verdadero avance. Luego vamos a estar monitoreando el progreso que hacemos y vamos a estar evaluando si estamos cumpliendo nuestro plan. Y finalmente vamos a realizar los ajustes necesarios al plan. Nunca hay que olvidar que un plan es solo una guía y que los planes en definitiva siempre hay que ajustarlos a la luz de la realidad.
vamos a analizar entonces con la herramienta SMART el plan económico de Javier Milei. ¿El objetivo es específico? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que la meta económica de Javier es lograr estabilidad económica y crecimiento sostenido a través de la liberalización de la economía y la reducción del Estado. Es decir, está bien especificado. Bueno, ¿qué propuso para lograr esto? Bueno, por un lado, plantea reducir el gasto público, es decir, el gasto que realiza el Estado, privatizar empresas estatales, que son deficitarias, implementar una reforma laboral para incentivar creación de empleo y reducir la inflación para conservar el poder adquisitivo de la gente. Bien, ¿son medibles estos objetivos parciales? Sí, hay indicadores como los de inflación o índices de precios al consumidor, medir el déficit fiscal, la tasa de empleo y crecimiento del PBI, que perfectamente nos permiten ir viendo objetivamente el avance. ¿Es alcanzable? Bueno, podemos decir que en general las economías exitosas del mundo han implementado este tipo de planes. ¿Es relevante? Sí, evidentemente aborda una de las necesidades y preocupaciones más urgentes que tenemos los argentinos según las encuestas. La pérdida del poder adquisitivo, la imprevisibilidad que genera la inflación, es uno de los grandes dramas de nuestro país. ¿En qué plazo se haría? Bueno, en meses debería haber una reducción de la inflación a un dígito y estabilización de la moneda. Podemos decir que está pasando, la inflación está ahora en un dígito y el dólar está bastante estable. Entonces, podemos decir que en principio a corto plazo se está cumpliendo lo previsto y a mediano y largo plazo, es decir, en años, se espera un crecimiento económico sostenido con mejoras estructurales de distintos sectores de la economía. Bueno, al día de hoy, según el FMI, las metas de recortes de gasto están más que cumplidas. Tenemos superávit fiscal, es decir, lo contrario al déficit. Se ha terminado con un montón de derroches en el Estado. La reforma laboral no ha sido aprobada aún por el Poder Legislativo, pero está planteada. La inflación está en un dígito. Se puede decir que se evitó una hiperinflación que estaba ahí latente y se está recomponiendo la macroeconomía, o sea, la economía del país. Yo creo que esto es necesario para que luego se recomponga la economía de los individuos, de las personas. Para esto, evidentemente, se tuvo que sincerar muchos problemas, muchas variables económicas que estaban escondidas bajo la alfombra. Entonces, según la herramienta SMART, considero que el objetivo de Milei está bien establecido, avanza en general según lo previsto. La libertad avanza. Pero aún estamos en una etapa temprana del plan de acción y es esperable también que algunas cosas vayan teniendo que reformularse. Esto es lo que siempre sucede con un plan de acción. Ahora vamos a analizar con la herramienta SMART el plan económico de los gobiernos kirchneristas del 2001 hasta la fecha. Bueno, era específico. La meta del kirchnerismo yo diría que era inclusión social y desarrollo económico con una fuerte inversión estatal. Para lograrlo, los pasos que proponían eran redistribuir el ingreso, promover más el consumo interno, nacionalizar empresas estratégicas y renegociar la deuda. ¿Era medible? Sí, existen índices como el de Gini que miden la desigualdad de los ingresos, la tasa de pobreza, el gasto público en educación y salud, que nos permitirían medir el avance de estos planes de acción. ¿Era alcanzable? Bueno, según argumentaban, hubo situaciones de crisis en distintas partes del mundo donde se resolvieron, digamos, aplicando este tipo de plan para superar las crisis y promover más desarrollo. ¿Era relevante? Sí, yo diría que abordaban
bastantes problemas y preocupaciones de los argentinos después del 2001. El plazo que ellos planteaban, bueno, esperaban en 1 o 2 años una recuperación económica, en 3 o 4 años un crecimiento económico y a largo plazo crecimiento y estabilidad económica. En total gobernaron durante 16 años. Se nos dijo que 3 o 1 de cada 3 argentinos era pobre y se largó una medición que poco tiene que ver con la realidad. El otro día la desnudaba un periodista económico con mucha certeza. Primero que nada, para analizar con la herramienta SMART, tenemos una dificultad que es la distorsión de las variables económicas, ¿sí? Recordemos que se tergiversó el valor de la inflación, el valor del dólar, los criterios para establecer quién tenía trabajo, con lo cual los indicadores son difíciles de establecer. En los primeros años el kirchnerismo se acredita una recuperación económica y eventualmente un crecimiento de la economía, lo cual en principio por los valores parece cierto, pero también es cierto que esto se da en un contexto en el cual veníamos de una brutal recesión, luego hubo confiscación, especificación de los depósitos, no se pagaban las deudas. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Y además había un contexto internacional muy favorable para precios que tienen que ver, digamos, con productos del agro. Entonces, puede dudarse hasta qué punto eran esas medidas de ajuste o los parámetros de comparación con la crisis previa o el contexto tan favorable los que permitieron esta recuperación, este crecimiento, o el plan de acción en sí del kirchnerismo. En definitiva, el plan económico del kirchnerismo parecía claro. Hubo una distorsión de indicadores que eventualmente hizo difícil analizar bien lo que estaba pasando con la economía, pero a largo plazo, después de los 4 mandatos kirchneristas, se volvió a los mismos niveles de pobreza del 2001. Es decir, si bien el plan puede haber funcionado a corto plazo, mediano plazo, a más largo plazo, evidentemente no se cumplieron los indicadores y las metas que se esperaban. El kirchnerismo termina minimizando de alguna manera la importancia de la economía, centrándose más en cuestiones ideológicas y subjetivas, lo cual resulta muy conveniente cuando uno no puede resolver problemas más concretos. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Esto es como un equivalente a que nos propongamos hacer una dieta, digamos que la estamos cumpliendo, aunque estamos comiendo más que antes, ajustemos la balanza para que nos dé que tenemos menos peso y finalmente argumentamos que en realidad preferimos tener sobrepeso porque queremos combatir la gordofobia. Bueno, finalmente vamos a analizar las propuestas económicas de Sergio Massa. Bueno, sus propuestas para un posible gobierno en el 2024 eran específicas. Bueno, podemos decir que lo que proponía Massa era, a nivel económico, un crecimiento con justicia social y estabilidad macroeconómica a través de una reforma del Estado y la promoción del desarrollo productivo. ¿Cómo pensaba lograrlo? Bueno, planteaba reducir el déficit fiscal, hacer más eficiente y transparente al Estado, realizar acuerdos de precios y salarios, simplificar trámites burocráticos, dar incentivos fiscales para atraer inversores, fomentar el consumo interno, proteger la industria nacional, ampliar programas sociales e invertir en energías renovables. ¿Era medible?
Bueno, podemos decir que sí, en general con indicadores como hemos visto tanto en el caso de las propuestas de Milei como con las kirchneristas, se podría haber medido el progreso de estos planes de acción. ¿Era alcanzable? Bueno, lo que argumentaba Massa era que su experiencia, su gran experiencia en gestión gubernamental y lo equilibrado de su enfoque era lo que hacía realizables sus propuestas. ¿Era relevante? Sí, evidentemente prometía solucionar muchas preocupaciones de distintos sectores de nuestra sociedad. ¿Y en qué plazo pensaba hacerlo? Bueno, en 1 y 2 años más o menos pensaba que podía haber un crecimiento económico y generación de empleo a través del fomento de inversiones, el consumo y la capacitación. Massa propuso una solución económica que era, desde mi punto de vista, una suerte de mezcla entre lo que propuso Javier Milei y lo que hizo el kirchnerismo. Algo que es dudoso porque evidentemente son dos modelos contradictorios que pretenden, digamos, unificarse en la propuesta de Massa y que supuestamente él lo lograría por su experiencia de gestión o por el equilibrio que él iba a buscar en la forma de hacer esto. Para este equipo de trabajo, la inflación es uno de los temas centrales a combatir, entendiendo que el mes que terminó y el mes que empieza, producto de las dificultades que enfrentamos como país y como gobierno, van a ser los 2 meses más dificultosos en materia inflacionaria. Y a partir de ahí vamos a recorrer una curva para ir reduciendo a partir de las medidas que estamos tomando y de otras que vamos a seguir tomando. Ya con el SMART vemos que algunas propuestas son poco realistas. Por ejemplo, el uso de energías renovables en varios países desarrollados está teniendo problemas porque tiene altos costos y pobres resultados. También cómo logramos hacer más eficiente al Estado y menos burocrático si no vamos a echar gente, si no vamos a recortar el gasto que hace el Estado. Es decir, o haces una cosa o la otra, y yo creo que la impresión en general de la sociedad era que Massa no iba a echar gente del Estado o recortar sus gastos, pero por otro lado no hay otra forma de hacerlo realmente más eficiente y menos burocrático, salvo que uno piense que hay una manera, no sé, un tanto mágica de hacerlo. Yo me acuerdo también que él habló mucho de controlar las redes, de tener una moneda digital. Me pregunto si la solución no era también silenciar un poco aquellas voces que protestaran contra su gobierno y tener un control tanto totalitario de la economía y del dinero de la gente. Por sí o por no te quiero preguntar. Bueno, hasta aquí el análisis. Los espero en el próximo video. Suscríbanse al canal y a seguir dando batalla.